enlace del anticuerpo se añade a una parte de la membrana del virus, y la detección de antígenos, que también es por una añadidura con la proteína S. Durante toda la disertación vamos a hablarles mucho en la parte de la sensibilidad y la especificidad. Quiero explicarles a qué se debe esta situación. Nosotros manejamos bastante en la parte de los reactivos al poder hacer la compra. Nos fijamos cuán sensible y cuán específico es la prueba para poder utilizar. Entonces, los fabricantes lo que hacen son agarran controles y empiezan a hacer un testeo de verdaderos positivos, verdaderos negativos en pacientes. Lo mismo, agarran un control negativo, falsos positivos, falsos negativos, para poder tener un total de pacientes sanos acá, un total de pacientes enfermos. Entonces, una sensibilidad baja común nos va a dar falsos negativos, por ejemplo, un 86%. Una especificidad alta nos va a dar que no hay falsos positivos. Normalmente los porcentajes aceptables tienen que ser mayor al 80%, cerca o mejor si es el 100%. Cuanto más cerca llega al 100, quiere decir que el reactivo es muy bueno, con buena sensibilidad y especificidad. Existen muchos métodos para poder detectar la reacción antígeno-anticuerpo. Entre los más comunes tenemos a la técnica de aglutinación indirecta o pasiva, inmunofluorescencia, enzima inmunoanálisis, más conocido como ELISA, contrainmunoelectroforesis, luminométricos como el CLIA, quimioluminiscencia, y la inmunocromatografía, que es el de que ahora vamos a hablar, que se refiere a las pruebas rápidas. Una prueba rápida se puede hacer en sangre o plasma de un paciente, donde se colocan las gotas de sangre en la parte del conjugado, se espera unos 15 minutos y se obtiene el resultado. De la misma manera tenemos con el plasma, se espera unos 15 minutos y se obtiene el resultado. Las pruebas rápidas son métodos inmunocromatográficos que se basan en la migración de una muestra a través de una membrana nitrocelulosa. La muestra es añadida en la zona del conjugado, el cual está formado por un anticuerpo específico contra uno de los epítopes del antígeno a detectar y un reactivo de detección. Las pruebas contienen en su placa una proteína procedente del coronavirus, que eso es lo que acá podemos observar, que es la proteína espiga. Si la muestra contiene anticuerpos, se unirá a dicha proteína. Aparte, incluye otro anticuerpo para juntar y activar una enzima que cambia de color y poner en manifiesto la reacción en minutos. Acá se puede observar en diferente perspectiva la unión del anticuerpo. En la placa ya se tiene a una proteína del virus, el anticuerpo que se une y reacciona frente a la añadidura de otro anticuerpo. Puede ser, normalmente el usado es el Rabbit, haciendo de antígeno el anticuerpo humano para dar un color y poder ser visualizado para la interpretación. La interpretación de resultados
de la prueba rápida para anticuerpos es mediante líneas coloradas que indican la presencia de la inmunoglobulina M o IgG. Acá podemos ver el control, la inmunoglobulina M y la IgG. El control cuando un paciente tiene la inmunoglobulina IgG, cuando un paciente solo tiene inmunoglobulina M, y cuando no presenta ninguna de las dos inmunoglobulinas. Es muy importante en las pruebas rápidas que detecten los controles para poder validar que la prueba, el reactivo es válido. Si tenemos, como en este caso, sin marca de control, entonces tenemos un problema de reactivo que no se puede seguir utilizando. También existen otros tipos de métodos inmunoserológicos que detectan anticuerpos específicos para un determinado antígeno. Están entre los más comunes el método de quimioluminiscencia, que es el CLIA, que es el fenómeno porque en ciertas reacciones químicas liberadas es emitida por la luz. También tenemos al método de inmunoanálisis más conocido como el ELISA, o ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas. Es una técnica de laboratorio que identifica pequeñas partículas y la más conocida. La inmunofluorescencia, que es una técnica de inmunomarcación que hace uso de anticuerpos unidos químicamente a una sustancia fluorescente para demostrar la presencia de una determinada molécula. Todos los métodos que se puedan cuantificar las inmunoglobulinas sirven de apoyo para el seguimiento de recuperación en pacientes infectados y puedan ser dados de alta. La reacción de anticuerpos tenemos para poder hacer el uso. Si tenemos un paciente en periodo asintomático y un inicio de síntomas de 0 a 7 días, acá sí o sí se realiza la prueba de PCR por biología molecular. A partir del 7º día ya empieza a ser detectable la inmunoglobulina N, donde sube y va bajando gradualmente para empezar a subir la inmunoglobulina G. Entonces, podríamos decir que el paciente empieza a recuperar. Cuando se utilizan los métodos que cuantifican la cantidad, vamos a tener la ventaja de saber en valor cuánto de inmunoglobulina tiene, en un valor cuánto de IgG tiene. Y esto es muy importante para hacer un seguimiento a los pacientes infectados, porque podemos ver la descendencia numérica. Si tenemos a un paciente con 50 en valor de IgG, a lo largo que va pasando el transcurso del tiempo de recuperación, vamos a ir viendo que llega a 30, 20, 0. En la parte de la interpretación, es la parte de las inmunoglobulinas, es un aporte para el PCR. Desde mi punto de vista, tienen que ir como un apoyo para poder dar una interpretación. Si tenemos un PCR negativo, IgM negativo, IgG negativo, entonces podríamos tener un paciente no inmunizado, un paciente sano, por tanto es un paciente en riesgo a contagio. Si tenemos una PCR positiva, los anticuerpos negativos se dice que está en la fase preclínica inferior a 7 días. PCR positivo, inmunoglobulina M, fase aguda de la infección de 7 a 10 días. PCR negativo, IgM positivo, IgG negativo, fase activa de más de 7 a 10.
carga viral disminuida. Por lo tanto, se debe repetir la PCR. Podríamos repetir con muestra de esputo o nuevamente con una muestra de nasofaringea. Perdón. Si tenemos PCR negativo, IgM positivo, IgG positivo, la fase activa de más de 14 días, la carga viral disminuida, buen pronóstico para IgG. Si ambos son positivos, PCR positivo, inmunoglobulina M positivo, IgG positivo, la fase activa de infección, posible buen pronóstico de IgG. Cuando la PCR es positivo y la IgM negativo, IgG positivo, la infección de más de 14 días o posible recurrencia. Si tenemos PCR negativo, IgM negativo, la infección es pasada o curada. La reacción, la importancia de detectar anticuerpos es útil para estudiar la epidemiología, los casos asintomáticos, personal sanitario que normalmente está expuesto con pacientes, para hacer seguimiento de pacientes infectados, para investigar transmisión intrafamiliar y para poder realizar vacunas. Les había hablado que también existe la detección de antígeno, que esto se ha hecho por la falta de reactivos de PCR a nivel mundial. Algunos países utilizaron la prueba rápida de detección de antígeno para detectar de una manera rápida la presencia del virus en muestras nasofaríngeas. Lamentablemente, estas pruebas no cumplían con la sensibilidad de mayor a 80%, llegando a ser menor a 50%, por lo que su uso fue polémico. Tenemos acá la estructura molecular del virus, la proteína S, la proteína E, proteína N, la proteína M. Estas proteínas sirven para poder colocar en los reactivos de pruebas rápidas. Acá, desde otro punto, la detección de antígenos virales por la proteína S. En el soporte fijan anticuerpos específicos que reaccionan contra la proteína del virus de la superficie de la envoltura de la proteína S. Si en las muestras hay partículas virales, estas quedan fijadas a los anticuerpos. Es como si el virus hubiera sido capturado por el anticuerpo más el segundo anticuerpo para poner de manifiesto la reacción e emitir el color para su interpretación. Por el momento, los resultados indican baja sensibilidad, por lo que en la actualidad esta prueba rápida para detección de antígeno no está aprobado el uso ni validado por la FDA. Bueno, esa ha sido la parte de la explicación y la parte inmunológica con respecto a todas las pruebas inmunológicas que usualmente se están utilizando para COVID en los diferentes países. Pero ahora vamos a entrar a la parte molecular como tal. Entonces, el laboratorio de biología molecular es esencial y es el método gold estándar en la actualidad para detectar el COVID. ¿Por qué? Es el gold estándar debido a que detecta específicamente el material genético propio del virus. Por lo tanto, este método es muy específico, es decir, que vamos a detectar al virus, coronavirus, COVID-2 como tal.
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber en esta figura que mostramos del virus como tal? En la parte de biología molecular, lo esencial primero es saber que la nucleocápsida se encuentra en material genético. Dentro de este material genético tenemos al ARN vírico, que es propio del virus. Por lo tanto, al tener un ARN vírico, es posible hacer la parte de biología molecular o la PCR, la reacción en cadena de polimerasa. Pero hay como este método como tal permite una amplificación, pero a partir de un ADN. En este caso, al ser un virus, un ARN, necesitamos un proceso previo para la detección de genética. Entonces, como les menciono, el ARN viral del coronavirus necesita ser cambiado a un ADN, y esto se logra gracias a una enzima que es la enzima transcriptasa reversa, que permite que el molde de ARN se convierta en una cadena de ADN complementario. Ya a partir de este ADN viral vamos a poder hacer la amplificación para lo que es el PCR. Para la amplificación como tal, bueno, primeramente tenemos una fase preanalítica en la cual se hace la extracción del virus como tal. Por lo tanto, para hacer esta parte de la extracción en este caso del RNA, necesitamos hacer una secuencia que más o menos un procedimiento que nos va a demorar entre 3 horas. Se pone dentro de esta muestra, se va a poner primeramente una transcriptasa reversa, que es la que ya mencioné, que transforma del RNA viral a ARN. Seguidamente, por supuesto, vamos a poner un RNA mensajero, vamos a poner un buffer, el cual le da el estado analítico o el estado fisiológico usual para la reacción. Vamos a poner los DNTPs, que son esenciales para iniciar la secuenciación. Vamos a poner los primers o secuencias específicas. Estas secuencias específicas son en realidad como 20 nucleótidos más o menos, que van a unirse a la zona específica del virus para empezar a hacer la amplificación de la misma. Y vamos a añadir, por supuesto, la polimerasa. Todo esto, una vez que se tiene la extracción del RNA, que es un proceso más o menos entre 3 horas, recién puedo hacer la amplificación del DNA como tal. Y la amplificación consiste nada más en copias de ADN a partir de una cadena molde y haciendo miles de pares de bases o miles de pares de copias de ADN. Y esto puede ser visualizado a partir de equipos sofisticados que me permiten ver exponencialmente cómo va subiendo la cantidad de ADN presente o ARN presente en la muestra, en caso fuese positiva mi muestra. Por lo tanto, para lo que es el coronavirus actualmente, pues obviamente se está utilizando el método de PCR en tiempo real. Esta técnica es la más útil para un diagnóstico temprano, porque esta me permite hacer un diagnóstico a partir del día 1 y bueno, usualmente hasta el día 15 y 20, pero también tiene algunas desventajas. Sin embargo, esta técnica es la más utilizada y es la recomendada por guías internacionales como la OMS, el CNC y por supuesto por las guías actuales en Bolivia. Este método, como ya mencioné, se basa en la detección del ARN viral propio del virus COVID y es pues amplificada a partir de la técnica del PCR en tiempo real. En realidad hay 3 marcadores que se van a detectar en este COVID, 3 genes, el gen N, el gen E y el gen RDRP. Estos 3 genes, según protocolos internacionales y según la OPS, deberían hacerse un tamizaje de los 3 genes. Sin embargo, es solamente una recomendación, porque usualmente, actualmente acá en Bolivia, solamente estamos detectando el gen RDRP. Tanto el gen N y el gen E nos sirven como un tamizaje negativo
para otro tipo de coronavirus, que también son beta coronavirus, pero de otra familia. Y además que están presentes más en lo que es los murciélagos, en los animales. Por lo tanto, si nosotros encontráramos estos dos genes en una muestra, pues podríamos decir que es un positivo para otro tipo de beta coronavirus, pero no para el COVID. Entonces, es por eso que muchos países están utilizando como protocolos también la detección de estos dos genes. Sin embargo, a nosotros nos interesa la detección de este gen, que es propio del coronavirus. Si nosotros hallamos este gen, el RP, pues estamos diciendo que el paciente es positivo para COVID. Hay un sinfín de oligonucleótidos que se están yendo generando, pero los más utilizados son estos 5 oligonucleótidos que usualmente son los que mayormente se detectan. Por lo tanto, estas son las secuencias de los primers o oligonucleóticos que se está detectando actualmente. Bueno, si bien el PCR es un método que tiene muchas ventajas para la detección temprana del COVID, también tiene algunos problemas con respecto a su detección como tal, que vienen más propiamente dados por, ya sea por la fase preanalítica o la fase de extracción, incluso, ¿no?, en el mismo proceso de la muestra. Por lo tanto, también pues hay falsos negativos en las muestras, y es lo que usualmente está pasando. Entonces, ¿por qué podría darse estos falsos negativos en el PCR? Entonces, son varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, es la calidad de la muestra, la manipulación de la muestra, el transporte y el almacenamiento. La calidad de muestra se refiere a que, como usualmente ahora lo que se está haciendo es que se tomen la muestra, y lamentablemente si no se llega a tomar una muestra adecuada, esta no va a tener una carga viral que se pueda detectar. Además, por otro lado, también hay inhibidores que pueden afectar en la parte de la toma de muestra que no se está considerando actualmente. Esos inhibidores desde más, por ejemplo, son el látex que están en los guantes que se usan comúnmente en todos los hospitales, y pues son inhibidores directos en la PCR. También tenemos en la parte de lo que son los hisopos, exigimos que sean de DAC, porque lamentablemente los hisopos de madera también son inhibidores directos de la PCR. La temperatura en el transporte es elemental. El virus se mantiene de 4 a 8 centígrados. Entonces, si no les damos esas condiciones, lamentablemente, pues vamos a tener, digamos, una carga viral baja, inclusive, ¿no?, virus indetectables, porque lamentablemente con todo esto que no se sigue, aparte por los lugares que están muy alejados, pues son otras desventajas que podrían causar que la muestra sea deficiente. Sin embargo, hay maneras de verificar la calidad de la muestra. Hay controles de calidad que se manejan, ¿no?, dentro de lo que es laboratorio de biología molecular. Entonces, sí se puede hacer control de calidad para verificar si nuestra muestra es buena. Se realiza, por ejemplo, una detección cuantitativa del gen constitutivo. Actualmente en Bolivia no se está haciendo este control de calidad debido a la falta de tiempo. Por otro lado, también en la parte ya de la extracción de la muestra como tal, también hay deficiencia por diferentes factores, desde ya por inhibidores propios de la PCR, o ya sea por las condiciones no adecuadas en extracción. Entonces los tiempos no se han seguido correctamente, pero estos ya son propios de la parte ya analítica como tal. Sin embargo, también hay controles de calidad. Un control de calidad que se maneja, por ejemplo, en la parte de extracción de muestras, es tener una muestra patrón o una muestra de la cual se sabe cuantitativamente cuánto material genético contiene, pues esta es medida o extraída de la misma manera con las demás muestras, y al momento de amplificar nosotros controlamos si esta extracción de la muestra ha sido adecuada y sigue estos parámetros.
Entonces también podemos verificar esta parte. Bueno, otra desventaja que, bueno, nosotras no podemos controlar en laboratorio, lamentablemente, es el momento en el que el paciente no está secretando cantidades suficientes de virus, es decir, cargas virales bajas. Eso sucede cuando el paciente va o acude tempranamente en este caso a los hospitales y se les pide, ¿no?, inmediatamente que se haga la prueba de COVID. Lamentablemente, como es un día 1, tal vez, en la cual la carga viral no es todavía adecuada, pues vamos a dar falsos negativos. O también pasa en estadios tardíos, cuando ya el paciente se ha recuperado, por ende, obviamente la carga viral va a ir bajando y se van a ir generando más bien los anticuerpos, pero la PCR se va a negativizar. Por lo tanto, también podríamos estar indicando un falso negativo, porque el hecho de que una PCR sea negativa no quiere decir que el paciente no esté infectado, pues tendría que verificarse conjuntamente las pruebas inmunológicas, su IgM, que es tan importante. Si la IgM está positiva, pues eso nos da una idea de que el paciente sigue activo con la enfermedad. Pero esto, como les menciono, es un punto que lamentablemente en laboratorio no puede controlarse. Las ventajas de la PCR como tal ya las hemos mencionado. Las ventajas claras es que este método pues va a detectar la presencia del virus en las vías respiratorias del paciente desde los primeros momentos, ¿no?, de la infección. Esta prueba es la más sensible y específica debido a que detecta directamente al propio virus. Las desventajas las desventajas en lo que es la prueba de PCR como tal, lamentablemente es que la primera es que las limitaciones de esta prueba diagnóstica del SARS mediante las pruebas cuantitativas solo se pueden determinar la infección del SARS en el momento de la prueba. Pero esto no quiere decir que utilizando esta técnica podamos saber si un paciente está infectado o ha sido infectado día antes. ¿A qué se refiere? Se refiere a que si un paciente viene, digamos, el día martes, y se le solicita la prueba de la PCR y esta PCR sale positiva, yo puedo decir que el paciente es positivo, pero no tengo ni idea del estadio clínico antes de esta prueba. Es por eso que muchas veces cuando nosotros utilizamos la variable de la PCR en tiempo real, el tiempo real nos da la idea exponencial de la carga viral en el momento. Otra de las limitaciones, lamentablemente, es la velocidad, es decir, el tiempo, las horas de demora del procesamiento en laboratorio. Como ya les he mencionado, lamentablemente lo que es la PCR tiene un tiempo de preparación desde la parte de la extracción de muestra. Solamente la extracción de muestra nos demora como unas 3 horas más o menos, y la amplificación entre unas 4 a 5 horas. Por lo tanto, estamos hablando de unas 7 a 8 horas en total de procesamiento. Y por último, lamentablemente, pues como ya se mencionó, este PCR, al igual que otras pruebas, también dan falsos positivos y falsos negativos. Para los positivos, muchos no se han detectado, no se han visto, porque como se dice, son muy específicos y sensibles. Sin embargo, sí se puede dar, pero estos van a ser problemas ya propios de operación, ya sea por mala identificación de muestras o tal vez una contaminación en pleno proceso de la muestra. Sin embargo, esto se da pocas veces. Pero falsos negativos usualmente sí se reportan, y como ya les había mencionado, son por muchos aspectos. Entonces, es elemental que las pruebas, tanto el PCR, sean complementarias con otro tipo de pruebas inmunológicas que nos van a ayudar a direccionar de mejor manera el resultado, ¿no?, de un paciente para COVID. Continuando con la exposición,
Les voy a explicar algunas otras técnicas que son unas nuevas alternativas para la detección del COVID-19. Podemos empezar explicando la tecnología de los microarrays, que es una tecnología en desarrollo que consiste en colocar miles de secuencias genéticas en unos portaobjetos de vidrio que pueden amplificar el ARN, que es útil para detectar la multitud de secuencias de manera simultánea y también múltiples muestras de manera simultánea. Una muestra que contiene ADN o ARN se puede poner en contacto con el chip y el apareamiento de las bases generan una cantidad de luz fluorescente y esta luz fluorescente se puede medir en varios lugares del chip que estamos colocando. Una aplicación de esta tecnología es el TrueNAT o TrueLab, que ha sido recomendado por el Consejo Indio de Investigación Médica. El uso de esta prueba en esta estación de trabajo está habilitada desde el 4 de abril de este año, donde se pueden diagnosticar resultados para el coronavirus en menos de una hora. Esta llamada prueba TrueNAT Beta-CoV permite obtener resultados de la prueba en el mismo día. Entonces, nos permitiría el aislamiento de los pacientes cuando sea necesario lo más pronto posible. Sus kits funcionan como baterías del tamaño de un teléfono y se pueden sacar fuera de los laboratorios. Por la comodidad del equipo, no necesitaría un laboratorio específico y tal vez se podría poner en centros de salud pequeños y se podrían realizar pruebas hasta de 15 personas por día. La ventaja de ejecutar varias veces de manera continua se diferencia con el PCR normal, ya que no se podrían procesar las muestras paralelamente porque este equipo solo permite que entre un chip por muestra y este sea procesado de 30 a 40 minutos. Pero el PCR te permite 40 muestras, 96 muestras a la vez. Lo importante de este es el corto tiempo que te permitiría procesar el análisis y prácticamente tendría las mismas limitaciones que el PCR convencional por justamente el tipo de muestra que es igual una muestra nasofaringea del paciente. La tecnología CRISPR es una tecnología que permite cortar y modificar el ADN y ha sido desarrollada como potencialmente para curar una gran gama de enfermedades. Es que están utilizando esta prueba para poder realizar los análisis y detectar el coronavirus. La nueva generación de test aprovechan estas capacidades del CRISPR con una proteína, el Cas12, que reconoce las firmas genéticas del SARS-CoV-2 y las corta para revelar una molécula fluorescente que indica la presencia del virus, a partir de la muestra, que en este caso también sería una muestra nasofaringea. Busca el ADN viral y cuando lo encuentra, se acopla a él y realiza la copia del ADN para que el Cas12 se active con una tijera y empiece a cortar las secuencias de toda esta tira. El material genético del virus busca los genes del coronavirus, el llamado N y el llamado E. Según el nuevo estudio de la Escuela de Medicina de San Francisco de la Universidad de California,
La empresa Mammoth ha publicado un estudio el 16 de abril donde se presenta la esperanza del examen rápido y económico. Con este nuevo método llamado Detector, por las siglas en inglés de DNA Endonuclear Target CRISPR-Trans Reporter, que tiene un 95% de concordancia predictiva positiva y un 100% de concordancia predictiva negativa. Y se pueden procesar varias muestras a la vez, ya que brinda las ventajas de una prueba rápida, y los resultados también pueden ser de 30 a 45 minutos. Este ensayo en flujo lateral rápido es fácil de implementar. No necesita un laboratorio en específico para poder ser procesado, y es un dispositivo manual de bolsillo. El detector es una de las buenas alternativas que se están viendo para poder realizar las pruebas rápidas. Otras tecnologías que aportan mejoras desde en los puntos débiles de PCR convencional para el análisis genómico y presenta las mismas ventajas que el PCR convencional, con el plus de la reducción de tiempos. Es el ensayo tal nombrado como el GeneXpert. El gobierno boliviano realizó la compra de 10 GeneXperts y ya existían en el país 23, los cuales estaban siendo utilizados para los análisis de VIH y tuberculosis. Con esta capacidad de 33 equipos, se podrían realizar aproximadamente 750 pruebas al día que podrían confirmar o descartar los casos de COVID-19. Esta prueba de GeneXpert es una prueba de diagnóstico completamente automatizada. El análisis cualitativo del ácido nucleico del SARS-CoV-2 se realizaría en sistemas totalmente automatizados. Estos sistemas integran la preparación de la muestra, la extracción del ácido nucleico y la amplificación, y detectan las secuencias objetivo de las muestras simples o complejas utilizando ensayos PCR en tiempo real dentro del sistema. En realidad, necesitan un software y el equipo para poder realizar la prueba, por lo cual se podría poner en laboratorios que no tengan tanta capacidad para poder hacer el PCR propiamente, y podrían realizarlo en varios lugares donde no necesitan tener bueno, todos los instrumentos que necesitan para el PCR convencional. Es el cassette que se utiliza uno por muestra y se inserta directamente en el equipo, y prácticamente en una hora arrojan los resultados. Los GeneXpert con los que contamos tienen para procesar 4 muestras al mismo tiempo, lo cual podría ser una limitante, pero si es que se podría utilizar el equipo en determinados momentos en los cuales se podría hacer uno tras otro, no habría ningún problema con procesarlos todos los días, y como es el tiempo corto de procesamiento, tranquilamente se pueden procesar los 730 pruebas al día en Bolivia, ¿no? Luego tenemos el BioFire Defense, que ha sido un sistema automatizado que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha ido desarrollando para poder realizar las pruebas de COVID de manera rápida. Existía el equipo que es para una sola muestra, con los film array, que son los reactivos que utiliza este equipo, donde igualmente es un sistema automatizado de PCR, donde se coloca la muestra, se pone el
la tarjeta en el equipo y directamente tienes el resultado en menos de una hora. El BioFire es un equipo que han generado para la detección de COVID que cuenta con 10 de estos mini equipos en uno solo, para aumentar la cantidad de análisis que se podrían realizar. Y finalmente tenemos estas tecnologías que están en desarrollo, que son los biosensores. Los biosensores, por su gran potencial, conceptualmente, son como glucómetros. Se pueden detectar el virus en cualquier estadio de la enfermedad y son dispositivos integrados y autónomos que tienen chips sensores con los anticuerpos y directamente se pone la muestra y este sensor emite una luz fluorescente. Dependiendo del biosensor también te pueden emitir marcajes físicos como vibraciones o calor, donde el biosensor emite directamente el resultado. Existe un proyecto, el COMBAT, que ha sido financiado por la Unión Europea y con apoyo de la Universidad de Barcelona, donde están desarrollando sensores interfotométricos, los cuales van a detectar los cambios físicos que va a realizar la muestra en el virus. Estos biosensores actualmente todavía no cuentan con ningún permiso. Entonces, existen varios en desarrollo. Hay uno del UNAM en México, pero lamentablemente no cuentan con las aprobaciones correspondientes ni los estudios suficientes para que todavía puedan estar en el mercado. Con eso hemos terminado la presentación y estamos dispuestos a responder cualquier pregunta. Muchas gracias, doctoras. Realmente muy enriquecedoras sus charlas. Hay muchísimas preguntas y voy a ir preguntando, y la que mayormente le ha tocado el tema o pueda responder, le rogaría que responda. Empezando por la primera pregunta del doctor Mercado. Dice, ¿creen que las pruebas diagnósticas deberían estar descentralizadas? Perdón, centralizadas solamente, ayudaría a que los laboratorios hospitalarios cuenten con la capacidad diagnóstica, dado que es más fácil hacer una correlación clínica? Sí, lamentablemente tenemos una política la verdad es que no sé de dónde viene la política, si es del ministerio, del gobierno, de centralizar las pruebas, y no solo en el COVID, sino en varias otras enfermedades que tenemos. Entonces, lo ideal sería, que todos los laboratorios puedan realizar las pruebas, siguiendo los protocolos, verificando que las pruebas estén aprobadas, verificando, teniendo en cuenta que existen pruebas para determinados estadios de la enfermedad. Con todas esas cosas, tal vez podrían existir, en realidad, tenemos el CODELAB, que es la coordinación de laboratorios de las departamentales, que podrían dar las pautas para poder realizar las pruebas, y lo ideal es que mientras más laboratorios se puedan realizar las pruebas, más pacientes vamos a poder detectar y mejor nos va a ir. Mire, doctora, acá hay una pregunta con respecto a lo que siempre hemos estado discutiendo ahí. ¿Qué método laboratorial diagnosticaría o diagnóstico se utilizaría en los casos con cuadro clínico mayor a 15 días, teniendo en cuenta, dice acá, escuche bien, que las pruebas serológicas no están recomendadas por el Ministerio de Salud? ¿Podría poner algo y tal vez ponernos ese cuadrito que la doctora Gaby puso al principio sobre la interpretación de FRs, IgG, IgMs? Vuélvanos a repetir un poco la sensibilidad y especificidad de las pruebas de IgG, IgM que estamos haciendo con la gotita esta de sangre.
que el método que utilizan, el tiempo que, que tarda, y para mí me parecen fantásticas cuando se las sabe interpretar en el tiempo. Por favor, doctor. Sí, efectivamente, doctor. En las pruebas rápidas de inmunoglobulinas es un gran apoyo a PCR. Desde mi punto de vista, los centros que están haciendo las pruebas de PCR deberían hacer como un apoyo las pruebas rápidas para anticuerpos o pruebas cuando ya tengan cuantificar los anticuerpos por diferentes métodos. La sensibilidad y especificidad es muy importante en el momento de realizar, de utilizar el reactivo. Cuanto más cerca está al 100%, la sensibilidad y la especificidad quiere decir que el reactivo es más eficiente, es más sensible y más específico. Como podemos ver acá, el apoyo de los anticuerpos ante la interpretación de los PCRs. Si tenemos acá un PCR negativo, el apoyo que tenemos de detectar los anticuerpos como positivos nos da de que este paciente no es un negativo no infectado, es un paciente infectado, pero en fase activa de más de 14 días. Entonces, en estos casos, la detección de anticuerpos es un gran apoyo. Actualmente, los métodos que cuantifican van a ser de mucho más, porque vamos a tener no solamente valores como positivo o negativo, sino cantidades de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, que nos va a servir de mucho para poder dar de alta a los pacientes. Actualmente se está siguiendo protocolos en los pacientes infectados que tienen tomar la muestra nuevamente por PCR a los 14 días. Si da negativo, vuelven a tomar la muestra a los 21 días. Entonces, dentro de esos protocolos no está la detección de anticuerpos, que desde mi punto de vista sería de mucha ayuda, más si estos son cuantificados. También acá tenemos cuando PCR es negativo, el paciente sí ha sido infectado porque tiene una inmunoglobulina G por una infección pasada y curada. Entonces, la parte de los anticuerpos es de mucha importancia como un apoyo, no como de diagnóstico, pero sí de apoyo al PCR. Muy de acuerdo con usted, doctora. Mire, acá hay una pregunta y ¿cuál sería la causa de falsos positivos o negativos con PCR en tiempo real, siendo el gol estándar? Pregunta, me imagino, la doctora Melvi Argote. Bueno, como ya les había mencionado, la parte de falsos positivos es poco probable, no suele pasar porque la técnica en realidad es bien específica. Sin embargo, es una posibilidad que se puede dar, como ya les había mencionado, tal vez por mala rotulación o mala identificación. Entonces, como ya sabemos actualmente... Doctora Melvi, disculpe usted, tal vez podría alejarse un poquito del micrófono, se le escucha un poquito como si estuviera muy cerca. Gracias. Bueno, continuando. Entonces, como les mencionaba, la parte de la PCR positiva podría darse tal vez por una mala identificación o mala populación en una muestra. O también en la parte del procedimiento como tal, en la cual podría haber de alguna manera tal vez una contaminación de muestras, pero que pocas veces ocurre, casi no ocurre, porque en realidad es como unipersonal todo lo que se hace en los procedimientos. Pero la parte de los falsos negativos es más común. Es más, hay varios artículos que he ido revisando que mencionan, ¿no? Que, por ejemplo, hay inestabilidad en la prueba, en la PCR en tiempo real. Y esto se debe por varios motivos que ya les había mencionado. Primero, desde la carga viral,
que es muy importante. Actualmente no conocemos a partir de qué día sería ideal hacer una PCR, porque en base a estos reportes y estos artículos mencionan que, por ejemplo, en China se ha hecho como a 125 pacientes unas pruebas en las cuales han tenido varios pacientes falsos negativos. Las causas de estos falsos negativos han sido por la carga viral, han sido por en realidad por el transporte de la muestra y las condiciones de almacenamiento como tal. Y se les ha hecho un seguimiento en el cual se les ha ido detectando PCR en el día 1, en el día 6, en el día 15. Y se ha visto claramente que muchos pacientes al día 1 daban negativos, falsos negativos, al día 6 también daban negativos, pero al día 10, 11 ya daban positivos. Entonces, es exponencialmente la carga viral igual cuando va aumentando en un paciente positivo. Entonces, por ese lado también se podría ir bien. Pero como les voy mencionando, ahorita, por ejemplo, todo esto, todo lo que se menciona en la parte de la PCR, es que cada día, ya viendo actualmente igual con lo que es los pacientes, se va a ir sacando más, una idea más certera, ¿no? Porque ahorita son como artículos de lo que ha pasado, digamos, en ciertos países. Porque hay otros artículos igual que mencionan, ¿verdad? Que en realidad la PCR ha sido y es más específico. Entonces, ahí va, por ejemplo, la OMS y la OPS en las cuales mencionan que esta es la prueba gold estándar. Pero yo sigo concordando igual con la doctora Gaby Claros que a la par con la PCR debería hacerse también pruebas inmunológicas. Perfecto, doctora. Mire, disculpe que le corte. Aquí hay algunas preguntas con respecto a la técnica. Si tiene que ver mucho la técnica para que tengas falsos negativos. Había el caso de algunos pacientes, mencionan algunos doctores de La Paz, en que en el día 4, en el día 5, un día el día 4 salió negativo y después salió positivo. ¿Cuál sería la causa de esto? ¿La técnica, aparte de la carga viral, doctora? ¿Cómo sería la técnica? Doctora, aportando un poco a lo que les explicó la doctora Melvi, yo creo que es fundamental la toma de muestra para realizar el PCR. Existen dentro del análisis del PCR, cuando se toma la muestra con guantes de látex y el talco cae dentro del medio de transporte, existe una falsa amplificación que te podría dar un falso positivo. Otro, otro punto que hay que tener en cuenta es que la carga viral de la parte nasofaringea que estamos realizando nosotros en conjunto llega a un 63%. Entonces yo pienso que la toma de muestra es vital para la realización del PCR, más que el PCR propiamente. Entonces yo pienso que por ahí va los errores que se están teniendo con el PCR. Perfecto, doctora. Yo le voy a hacer una pregunta con respecto a estas pruebas últimas que se han mencionado bueno, hay muchas marcas, los microarrays. Me gustaría saber, ¿es detección del ARN por PCR modificado por lo que he tenido un poco he podido comprender? Esto es lo que proponen, por ejemplo, algunos ahora estaban proponiendo como para realizarlo con un costo, digamos, un cuarto o un quinto de lo que correría el costo de la PCR y que sería, entre comillas, la solución para la contingencia en el país. Doctora, ¿nos puede decir si estas pruebas que hemos hablado, llamadas para realizar, entre comillas, masivas, serían una solución y en qué momento podríamos disponer en el país? ¿Cómo se podría proyectar? Porque ya sabemos que esto ha sido, bueno, no quiero entrar en mayores comentarios, pero sé que sé que es una promesa en todo caso para diagnóstico complementario a la PCR. Sí, doctor, lamentablemente todas las nuevas tecnologías son propias de las marcas y estas marcas al traer sus tecnologías a nuestro país tienden a incrementar el costo real
de lo que podría costar en mi país de origen o en algún país estándar, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, en el caso de Bolivia, como le dije, no tenemos la posibilidad de poder a veces realizar pruebas que podrían ser rápidas eh, por temas de las importaciones, de los registros sanitarios y todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, existe una prueba rápida de H1N1 que tiene un 99% de especificidad y 99% de sensibilidad, que lamentablemente no se puede comprar porque el ministerio lo tiene igual, o sea, no podemos realizar pruebas que no sean PCR avaladas por nuestras entidades reguladoras, ¿no? Entonces yo pienso que más va a depender de las regulaciones internas del país, porque todas las tecnologías están al alcance de todos nosotros. O sea, aquí existen más de 50 importadoras y cada importadora tiene su propia tecnología traída de algún país y varias de estas tecnologías ya están aprobadas por la FDA, ya tienen los permisos de los países donde han sido desarrolladas, ¿no? Iría más por la posibilidad de que puedan ser habilitadas aquí en... Yo voy a permitir que la doctora Rosemary Yáñez, quien hemos invitado a esta charla a última hora, nos comente una experiencia que ella tiene de España. Doctora, ¿puede habilitar su micrófono, por favor? Doctora Rosemary, ¿está usted por ahí? Bueno, aquí está en el chat, le voy a leer. Me han bloqueado, dice. Yo no le he bloqueado. Espera, vamos a tratar de habilitarlos. Voy a permitir que reactiven su propio micrófono. Sí, los había silenciado a todos porque había bulla. Bueno, doctora, ahora puede... Ahora sí puedo. Disculpas, yo los silencié a todos porque había una pequeña bulla. Dígame, doctora. Doctor, voy a compartir un poco esta pantalla. A ver, un ratito, no me permite. No sé por qué. Porque yo no lo permito. Permítame que yo habilite porque es para... Ya. Ya, ahora sí, doctora, puede habilitar. Compartir pantalla. Compartir. No sé si todos logran ver, doctor. Sí, doctora, podemos ver. Bueno, a mi criterio, para que una prueba funcione muy bien y no tengamos los problemas, tenemos que estar bien de acuerdo con el periodo de ventana, en este caso del virus. Si bien usted ha dicho por qué da un resultado negativo de principio la PCR es porque la carga viral no es buena, una de las consecuencias. La otra puede ser porque la toma de muestra no ha sido bien realizada. No ha sido bien transportada, no ha sido considerada en una cámara de frío. Entonces, son muchos los factores que pueden llegar a que esa prueba dé un falso negativo. Y principalmente en los primeros días, como nosotros podemos ver aquí en la imagen, pues la PCR a los primeros días también va a dar falso negativo. Si nos fijamos, más o menos la PCR funciona muy bien a partir del tercer, cuarto día hasta el 21 día. Si usted toma la muestra en el día 1, 2, 3 inclusive, eso va a llevar a que su resultado sea negativo, ¿ya? Y también usted va a tener un falso negativo si usted le está tomando la muestra después del día 14, porque principalmente da buenos resultados hasta el día 14, 15. Ojo, también hay algo que considerar. Se ha visto que la carga viral en las muestras, por ejemplo, nasofaringeas, usted tiene excelentes resultados hasta el día 7. Si usted toma al día 8, 9, 10 muestras nasofaringeas, no le sirve. Tienen que entrar más adentro. Tiene que tomar, en este caso, esputo, es decir, lavado bronquial. ¿Por qué? Porque los virus ya están al fondo y usted no va a tener los virus en nasofaringeo, por tanto va a tener también los resultados falsos negativos. Ese sería mi aporte en relación a la pregunta que usted ha hecho, ¿por qué los resultados de PCR dan falsos negativos?
y casi no hay falsos positivos, doctor. Cuando uno trabaja muy bien, lo de los falsos positivos tendríamos que retirar afuera porque la prueba no tiene falsos positivos. Tendría falsos positivos si es que usted contamina la muestra con otro paciente que tiene un coronavirus y le está dando el resultado a uno que no tiene, esa podría ser la causa, pero generalmente no hay. Ahora, como nosotros podemos ver, las pruebas antigénicas rápidas, bien, las doctoras han explicado claramente, no son buenas, no están aprobadas por la FDA. Voy de acuerdo con ellas. Experiencias en Bélgica en laboratorios han mostrado que la prueba de antígenos no tiene ni siquiera un 20% de sensibilidad. Por tanto, sería botar plata y no vale la pena. Ahora, en relación a lo que las doctoras indican sobre las pruebas inmunológicas de anticuerpos, IgM y IgG, para mí es una gran herramienta en cuanto a seguimiento del paciente, es decir, cuándo deberíamos nosotros aplicar para seguir a los pacientes y cómo va su fase de recuperación principalmente. Y probablemente nos podría ayudar en una ventana más o menos del día 8 hasta el día 25 la IgM y la IgG sobre todo para ver el proceso de recuperación. Entonces, es una prueba que tal vez la tendríamos que utilizar en este caso. Sin embargo, pues no está todavía aprobado por la FDA. Ese sería mi aporte en relación a la experiencia que ha tenido España, y ahí claramente ustedes ven en la figura el comportamiento del coronavirus, es decir, cómo las pruebas pueden funcionar y en qué periodo y en qué etapa. Doctora, disculpe, aprovechando que ya ha tomado la palabra, yo quiero volver al segundo punto que usted habló de estas pruebas últimas que hablaron la doctora, sobre todo de los microarrays, de estas pruebas de PCR modificadas. Usted habló de baja sensibilidad, que no valdría la prueba implementarlas en el país, ¿o estoy equivocado? No. En el caso del GeneSpert hay una desventaja, doctor. Usted no puede procesar muchas muestras. Si bien Cochabamba tiene un equipo, y como bien lo han indicado, en Bolivia tenemos 33 equipos, si no me equivoco, 30, y al día pueden hacer los 33 equipos 700 y algo muestras. Eso es cierto, pero hay una desventaja. El equipo acá en el hospital de la zona sur está como un elefante blanco, no está instalado, no lo pueden manipular, no lo pueden procesar. Desconozco claramente, no sé si eso es por falta de los chips que en este caso necesitamos, los cartridge no hay, o qué es lo que pasa, por qué no se lanza a utilizar ese equipo que ya es un equipo completamente automatizado para hacer la PCR en tiempo real. Le ahorra el problema de la extracción, porque también en ese proceso de extracción, pues si usted no hace una buena extracción hay problemas. Sin embargo, también ya se ha visto en muchos estudios y están aplicando ahora muchos países, obviando el proceso de extracción, porque ha dado buenos resultados hacer una extracción por choque térmico, es decir, eso significa que directamente la muestra usted pone en un aparato de PCR, eleva la temperatura durante un tiempo determinado, baja la temperatura a 4 grados centígrados y ese proceso apenas le dura 7 minutos, y por tanto, pues usted va a ahorrar esas 3 horas, como se dice, sobre la problemática de la PCR en tiempo real, y sería mucho más fácil. Entonces, yo creo que como personas capaces acá, nosotros tenemos que generar soluciones y ver posibilidades de, en este caso, alternativas en cuanto al diagnóstico y mejorar y además adaptar a nuestras condiciones, doctor. Entonces, nosotros como Sociedad de Neumología estamos haciendo una propuesta de que el ministerio de una vez avale, pese a que la OMS no lo ha hecho, las pruebas de, no sé si la OMS ha avalado las pruebas de antígeno anticuerpo, que yo sepa, Doctor, no. Le repito, y con la experiencia he averiguado en varios lugares, uno, que la Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de las pruebas rápidas ligadas al antígeno, ni anticuerpo tampoco, ¿ya? Y hay mala experiencia en Europa. Yo he visto de que, como les repito,
le repito nuevamente, la sensibilidad es súper baja, no llega ni a un 20%. Entonces, para mí, las pruebas rápidas de antígeno las tendríamos que desechar, doctor. Si bien yo había propuesto una prueba de antígeno, una propuesta que había hecho rápida, era porque en este caso la firma decía que su sensibilidad iba desde el 40% hasta el 70%. Sin embargo, en la práctica eso no es así, es muy bajo, no llega ni a un 20%. Entonces, yo he desechado esa posibilidad de las pruebas rápidas, basadas en antígeno. Ahora, en anticuerpo, apoyaría un poco la noción de las doctoras de aplicar para hacer el seguimiento como una prueba de seguimiento, no de diagnóstico. Perfecto, doctora. Ahora sí nos está quedando muy claro. Una pregunta. Gracias, doctora, por su aporte. Realmente muy valioso. Acá hay una pregunta que dice de la espectrofotometría. Si conoce algunas pruebas basadas en la espectrofotometría. Sí, doctor, hay equipos, pero son bastante carísimos. Perdón, espectroscopía, dice, de masas. Sí, espectrometría de masas es. Le comento que los equipos son automatizados, por ejemplo, el Malditop, pero le cuento, no sé si no conozco, por lo menos yo no sé si las doctoras saben, si ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud esta técnica. No sabría decirle si se aplica en microbiología, tiene excelentes resultados, en un minuto usted puede tener el resultado ya, pero no sé si ya han estandarizado para COVID y podríamos utilizar. Son equipos súper caros. Un Malditop está por los 500,000 euros, 700,000, 400,000, dependiendo de las características. Es mucho dinero, no sé si podríamos traer un equipo de esa naturaleza a Bolivia. Muchas gracias, doctora. Bien, acá hay algunas preguntas más, sobre todo, ¿qué candidato o qué cantidad de muestras se requiere para el uso de GeneXpert? Dicen. Bueno, como han explicado las doctoras, los equipos que han llegado pueden correr en una corrida que más o menos dura 2 horas, pueden correr 4 muestras. Usted póngale al día eficientemente entre 25, exagerando 30 muestras podría correr al día en un GeneXpert, no corre más. Esa es la limitante. Y la otra limitante a nivel de todos los métodos que se ve mismo para la PCR en tiempo real actualmente, no solo en Bolivia y en todos los países, es el hecho de que no contamos con los reactivos. Los laboratorios, hay laboratorios certificados que podrían hacer los análisis, pero lamentablemente no pueden prestar los servicios porque, ojo, hay que considerar que si nosotros tomamos en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o la CDC, pues son determinadas líneas y firmas que nosotros podemos utilizar lamentablemente para generar resultados que sean avalados por la Organización Mundial de la Salud. Y en relación a eso, hay mucha demanda en Estados Unidos, por ejemplo, actualmente Abbott ha aprobado la prueba LAMP, que también nosotros estamos haciendo la sugerencia de hacerla acá, estandarizar y poderla aplicar, pero ojo, en nuestra propuesta son reactivos que se van a armar los kits acá sobre la experiencia de que ha tenido, por ejemplo, en este caso, la Universidad de Namur en Bélgica, y han estandarizado la técnica. Tenemos el mismo protocolo que queremos aplicar acá, pero bajarían los costos. Por ejemplo, a nivel Bolivia, cada muestra cuesta como 560 bolivianos y la propuesta que nosotros hacemos con un buen kit de extracción de Qiagen saldría 153 bolivianos. Pero la PCR no es de empresa, sino comprando, ellos ¿qué hacen? Las firmas hacen lo mismo que nosotros estamos haciendo, compran reactivos a diferentes firmas, por ejemplo, la polimerasa compran de una firma, los cebadores, los controles, en este caso, compran de otras firmas y arman el kit y eso nos venden y es un costo enorme. En cambio, nosotros lo que estamos proponiendo es hacer la compra a las firmas, armar acá y seguir el proceso. Es decir, no es un kit de una empresa armado, lo vamos a armar nosotros y el costo es mucho más bajo. Muchas gracias, doctora Yáñez. Voy a permitirme no leer, sino comentar brevemente que la Sociedad de Neumología estaba queriendo solicitar al ministerio, pese a que no están avaladas por la Organización Mundial de la Salud,
ante la deficiencia en tiempo por ahora de la cantidad de pruebas de PCR que se disponen y se van a disponer las primeras semanas de mayo en Bolivia, complementar con las pruebas rápidas para hacer el seguimiento y toma de decisiones en el personal de salud, sobre todo, y en los contactos. Era una propuesta nuestra y me gustaría saber, no solamente a la doctora Yáñez, a nuestras doctoras que están invitadas, que ya he habilitado su micrófono, también a la doctora Gaby, a la doctora Melvi, si estarían de acuerdo en hacer esta propuesta, ya que por ahora la Organización Mundial de la Salud no las ha validado, pero sabemos que su especificidad es muy alta. Doctor, yo quisiera comentarle al respecto sobre una residente en México que es compañera de mi hija que está ya haciendo la residencia en la UNAM. Lamentablemente ha entrado un paciente con apendicitis y también tenía coronavirus. No se han dado cuenta, no han tomado los recaudos necesarios. Esta colega se ha contaminado. Le hicieron la prueba rápida en 2 oportunidades y daba negativo. Usted ya sabe por qué daba negativo. Uno, porque la carga viral no era buena, y en segundo lugar, la sensibilidad no es buena. Entonces, le han tenido que hacer frente a la situación, porque ya entró en un cuadro clínico muy terrible. Le han hecho la prueba de PCR y ha dado positiva. Entonces, ellos confiados en la prueba rápida, las 2 pruebas rápidas que le hicieron han dado negativas. No sé cuánta ayuda nos puede dar, doctor. Realmente habría que ver si queremos conversar con países donde han utilizado y aplicado esta técnica y cuán valiosa podría ser. Porque en la propuesta que yo había pensado, ¿sabe qué era? Hacer la prueba rápida y en todos los negativos hacer la PCR en tiempo real. Pero yo me estaba basando en ese valor que me daba la empresa de 40-70%, me ponía un 50% de sensibilidad perfecto. Eso me está permitiendo a que yo solo procese 50 muestras y 50 muestras ya van a ser detectadas por la prueba rápida, pero la práctica no es así, ¿me entiende? Yo también he planteado eso, pero en la experiencia con la gente que ya ha usado estos kits, ellos indican que su sensibilidad es demasiado baja, no llega ni al 20%. Entonces, para mi criterio, debería averiguarse muy bien, consultar con gente que ya ha utilizado esa marca de kits y ha aplicado, y estar seguros de que tienen una buena sensibilidad y que vamos a hacer un buen trabajo. Yo quisiera recomendar eso, por favor. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Gaby, ¿algo para complementar, por favor? Doctora Gaby, ¿todavía sí? Bueno, para complementar a lo que la doctora explica, efectivamente, lo que sí tenemos que desechar son las pruebas rápidas para la detección de antígenos por la baja sensibilidad que ha presentado y ha traído una polémica en los países que han sido utilizados como para diagnóstico. Las pruebas rápidas de anticuerpo no son de diagnóstico, pero sí va a servir de apoyo a PCR para poder realizar una interpretación y ver si realmente con una PCR negativo ese paciente no ha sido infectado. Más adelante, con las pruebas que vamos a tener de anticuerpos cuantificados por diferentes métodos, nos va a servir de más apoyo porque vamos a tener valores. Y hacer el seguimiento de un paciente infectado va a ser más fácil porque vamos a poder ver la descendencia en cuanto a valores. Una pregunta, doctora Gaby. ¿Las pruebas que estamos tomando en el hospital son nasofaringias y orofaringias o depende del tiempo de evolución del paciente, como decía la doctora Yáñez? ¿Son las dos o solamente nasofaringia, doctora? Doctora, estamos tomando naso y orofaringia para el PCR en el mismo medio de transporte. Perfecto, eso aumenta más la probabilidad en el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias a todas las doctoras, doctora Gaby, doctora Melvi, mi doctora Amparo. Yo les agradezco mucho el esfuerzo que han hecho porque se han quedado en el hospital para darnos esta charla que nos ha complementado muchísimo y aclarado muchísimas dudas. Y también le agradezco a la doctora Yáñez y a todos los participantes por hacer las diferentes preguntas y aportes. Entonces, doctoras,
Muchísimas gracias y gracias a los videoconferencistas. Y les invito al día de mañana, sábado a las 11, donde el doctor Jorge Moisés, desde Barcelona, desde el Clínic de Barcelona, nos va a comentar a las 11 de la mañana un poco el manejo clínico de los pacientes que él ha tenido que vivir y lo que está viviendo ahora y un poco la organización de su hospital. Muchas gracias, doctores. Hasta mañana. Gracias, doctoras. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.